Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de CNN Prime de domingo 22 de junio. Vamos a estar conversando de todas las informaciones que han marcado esta jornada nacional y, por supuesto, qué está ocurriendo en el mundo. Pasamos a los titulares. Continúan las reacciones tras el ataque de Estados Unidos a 3 instalaciones nucleares iraníes. Desde la Casa Blanca afirmaron que los ataques no buscan un cambio de régimen en Irán. El gobierno iraní asegura que no se quedarán de brazos cruzados, así lo dijo el presidente Masoud Pezeshkian, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores acusó a Trump de cruzar una línea roja muy grande. Y en nuestro país, la condena del presidente Boric al ataque estadounidense genera diversas reacciones. Incluso se solicitó una sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Se lo comentábamos en titulares, siguen las reacciones tras el ataque de Estados Unidos a 3 instalaciones nucleares iraníes, y para conocer de toda esta información y por supuesto actualizar qué está ocurriendo, estamos junto a Isel Guerra. Isel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Fran? Así es, vamos a comenzar esta revisión internacional con el foco puesto sin duda en Medio Oriente, ¿no? Las repercusiones tras este ataque que lanzaba esta madrugada, eso de las 2 de la mañana aproximadamente hora local, contra 3 instalaciones nucleares iraníes. Hemos conocido en estas últimas horas de que al menos desde la media luna roja de Irán hablan de 11 personas heridas. Todo esto cuando durante esta tarde de este domingo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunía de emergencia precisamente para abordar la situación en la región tras estos ataques, y allí con el llamado que hacía Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, instando a los Estados miembros a actuar con razonabilidad, moderación y urgencia. Una jornada donde también hay una actualización del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA. Rafael Grossi, el jefe de este organismo, aseguraba más temprano respecto del estado de estos 13 instalaciones nucleares que fueron los objetivos detrás de estos ataques. Por ejemplo, en el caso de Fordow, que es el principal centro de enriquecimiento de uranio al 60%, bueno, allí señalaba Grossi que se han observado cráteres aparentemente en los conductos de ventilación, pero sin embargo, señalaba Grossi, hoy más temprano, nadie, ni siquiera el OIEA, está en condiciones de evaluar cuáles son exactamente los daños subterráneos en Fordow. En Isfahan, aquí se ha hablado del uso de misiles crucero y pareciera que las entradas a estos túneles han sido alcanzadas por los bombardeos que lanzaba Estados Unidos durante esta madrugada. Todo esto cuando desde Irán aseguran que no se ha registrado un aumento en los niveles de radiación en esta zona, pero todavía hay analistas que plantean que aún no está claro si es que Irán conserva alguna capacidad nuclear tras este ataque que ocurría en horas de esta madrugada, la noche del día de ayer, para nosotros bajo la operación Martillo de Medianoche. Pese a que Trump, por lo demás, había asegurado que se iba a tomar 2 semanas para evaluar las posibilidades de que efectivamente Estados Unidos se involucrara en este conflicto, bueno, finalmente la decisión se ha conocido, la tomó el día de ayer. Todo esto cuando se cumple por lo demás 10 días de este conflicto entre Israel e Irán, y con este anuncio que entregaba Trump el día de ayer antes de las 9 de la noche a través de su red social Truth Social, donde señalaba que habían conseguido un ataque muy exitoso, y haciendo alusión allí a que con esto ya es hora de la paz en el Medio Oriente tras estos días bastante convulsos. Lo cierto es que 10 de la noche, el día de ayer también, Trump entregaba un mensaje desde la Casa Blanca apuntando a Irán como el matón de Medio Oriente que ha sido atacado. También hacía alusión de que si la paz no llegaba iban a acudir a otros objetivos. No es la amenaza que lanzaba en la jornada anterior el presidente estadounidense, que estaba acompañado por lo demás del vicepresidente J.D. Vance, por el secretario de Defensa Pete Hegseth, así como también el secretario de Estado Marco Rubio, en un mensaje
que entregaba, ¿no? Allí, por cierto, desde la mansión presidencial, tras haber informado por redes sociales haber lanzado este ataque. Vamos a revisar parte de las declaraciones que pronunciaba en la jornada anterior el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con este ataque que lanzaba a Estados Unidos contra 3 instalaciones nucleares iraníes. Hace poco el ejército estadounidense llevó a cabo ataques de precisión masivos contra 3 instalaciones nucleares clave del régimen iraní: Fordow, Natanz e Isfahán. Todos oímos esos nombres durante años mientras construían esta empresa terriblemente destructiva. Nuestro objetivo era destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y frenar la amenaza nuclear que representaba el principal estado patrocinador del terrorismo del mundo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido destruidas total y completamente. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a Donald Trump y Sale, pero ¿qué detalles se han podido conocer justamente en las últimas horas de esta operación? Sí, lo que hemos podido conocer durante esta jornada ha llegado de parte de las autoridades del Pentágono, también de la Casa Blanca, particularmente del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien hoy más temprano entregaba un punto de prensa donde detallaba, por ejemplo, que 125 aeronaves participaron de esta operación, la operación Martillo de Medianoche. También aquí se ha mencionado que algunos bombarderos B-2 fueron utilizados y hay que recordar por lo demás, Fran, que ya en la jornada anterior habían trascendidos de medios estadounidenses que apuntaban a que precisamente estas aeronaves se dirigían al oeste con el destino aparentemente a la base militar estadounidense de Guam. Pero lo que se entiende ahora es que precisamente esas aeronaves eran más bien un señuelo, porque lo que se ha informado es que otros B-2 participaron de esta operación y lanzaron más de una decena de bombas antibúnker contra 2 sitios en particular, contra Fordow, también contra Natanz, particularmente usando la bomba GBU-57, que es la mayor bomba no nuclear rompebúnkeres, que es propiedad exclusiva de Estados Unidos, que además es considerada un arma guiada de precisión que tiene un peso aproximado de 13.600 kilos y que en esta operación ha sido por primera vez utilizada en toda su historia, al menos con fines militares no prácticos, no de prueba, ¿no? Y claro, en este caso particular, en el caso específico de Fordow, que es una instalación subterránea, bueno, una de las características principales de esta bomba rompebúnkeres es que puede penetrar 60 metros antes finalmente de detonar. Y claro, a ello además se suma también la utilización de misiles Tomahawk, como ha podido conocer en los medios estadounidenses conforme avanzaba este día domingo. Hay informaciones de medios iraníes que apuntan de que aparentemente estas instalaciones nucleares habían sido previamente evacuadas, lo que podría responder al número de personas heridas que se habla hasta este momento, siempre reiterando que es información que llega desde Irán, ¿no? Estas 11 personas lesionadas, pero lo cierto es que desde Estados Unidos señalaban hoy más temprano también que este ataque lanzado en horas de esta madrugada por parte de Estados Unidos en hora local destruyó las ambiciones nucleares, aunque de todas formas reconocían que se está haciendo una evaluación más completa respecto de entender exactamente cuánto fue el daño que sufrieron estas instalaciones, todo esto cuando desde el Pentágono, particularmente el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguraba que con esta operación no buscaban conseguir un cambio de régimen en Irán, ¿no? Al menos eso lo plantean desde la Casa Blanca. De hecho, vamos a revisar esas declaraciones que pronunciaba durante esta jornada el secretario de Defensa de Estados Unidos. La orden que recibimos de nuestro comandante en jefe fue precisa, contundente y clara. Devastamos el programa nuclear iraní, pero cabe destacar que la operación no tuvo como objetivo ni a las tropas ni al pueblo iraní. Durante toda su presidencia, el presidente Trump ha declarado sistemáticamente durante más de 10 años que Irán no debe obtener un arma nuclear. Punto final. Full stop. Bueno, ahí escuchábamos, Isela, al secretario de Defensa de Estados Unidos, pero ¿cuál ha sido también la respuesta de Irán en torno a estos ataques? Sí, han llegado reacciones durante esta jornada de parte de su presidente, también del ministro de Asuntos Exteriores iraní, que recordemos por lo demás estuvo reunido
el pasado día viernes con sus homólogos europeos, particularmente de Francia, Reino Unido y Alemania. Una especie de cumbre en Ginebra, Suiza, que no consiguió mayores avances y al día siguiente se trasladaba, por cierto, hasta Turquía. De hecho, es desde allí donde precisamente el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, hoy más temprano, condenaba el actuar de Estados Unidos. Acusaban además que la nación norteamericana había cruzado una línea roja muy grande, pero todavía seguimos a la espera de una respuesta oficial del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Hasta este momento, quien es considerada la máxima autoridad del régimen iraní, no se ha referido respecto de este ataque. Lo cierto es que la condena ha sido bastante extensa en esta nación. Hoy más temprano también se registraban algunas concentraciones en Teherán en rechazo precisamente a la acción de Estados Unidos. Vamos a revisar, de hecho, esas declaraciones que pronunciaba durante esta jornada el ministro de Asuntos Exteriores de Irán tras este ataque en horas de esta madrugada. The Islamic Republic of Iran condemns. La República Islámica de Irán condena en los términos más enérgicos la brutal agresión militar de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares pacíficas de Irán. Se trata de una violación indignante, grave y sin precedentes de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La administración belicista e ilegal de Washington es la única y plena responsable de las peligrosas consecuencias y las amplias implicaciones de su acto de agresión. Bueno, y se les ha comentado bastante también sobre cuál podría ser la respuesta justamente de Irán, y se habla también de un posible ataque, por ejemplo, al personal militar estadounidense estacionado en Oriente Medio o intentando cerrar justamente este punto estratégico del estrecho de Hormuz. ¿Podría ser esa una posibilidad también? Sí, es algo que están planteando los analistas en estas últimas horas. Dentro de esas opciones también se ha planteado, por ejemplo, un ciberataque o así como también actos terroristas. Pero respecto de la posibilidad de que los blancos puedan ser efectivamente el personal estadounidense en Medio Oriente, bueno, hoy más temprano y de hecho durante estos últimos días también han hecho diversos llamados desde Estados Unidos a sus conciudadanos precisamente en Oriente Medio a que estén atentos precisamente a la posibilidad de tener que evacuar estos territorios. Y hoy particularmente conocíamos también la situación en Irak, particularmente en Bagdad. También ahí se estaban tomando medidas en esa línea, ¿no? Precisamente para evitar que el ataque que podría lanzar eventualmente Irán vaya dirigido, por cierto, a este grupo de personas. Lo que ocurre en el estrecho de Hormuz es bastante particular. Esta es una de las rutas principales para el traslado de petróleo, ¿no? Y allí la posibilidad que existe, plantean así algunos analistas, es que precisamente un eventual bloqueo de Irán por su condición geográfica evidentemente podría poner en riesgo, ¿no?, lo que es el traslado de mercancías específicamente, ¿no?, del petróleo que se extrae en esa zona. Esa podría ser una eventual respuesta o represalia que podría adoptar Irán, una nación que hasta este momento no ha explicitado exactamente cómo va a ser esa respuesta de parte de esta nación. Pero ¿te parece, Fran, si vamos a revisar también en detalle los sitios donde precisamente fueron lanzados estos ataques por parte de Estados Unidos durante esta jornada? Partamos en Fordow. Aquí se desconoce el tamaño, también la naturaleza que tiene esta instalación nuclear. Dentro de los detalles que se conoce es que está en las profundidades, ¿no? Es una instalación nuclear subterránea. Se cree que sus salas principales están a unos 80-90 metros de profundidad. Por eso lo fundamental que era para Israel que Estados Unidos se involucrara en este conflicto con la utilización de esta arma, ¿no?, que puede penetrar incluso 60 metros de hormigón. Y allí radica también los pedidos que hacían también desde Israel en estas últimas jornadas. Bueno, allí se albergan centrifugadoras avanzadas necesarias para enriquecer uranio. Está bastante cerca, por lo demás, de la ciudad sagrada de Qom. De hecho, parte de los relatos que entregaban algunos habitantes de esta zona CNN durante esta jornada mencionaban que en rigor ellos no habían escuchado el momento de la explosión, sino más bien las diferentes reacciones que habían llevado al personal militar
en esta zona más bien de la Guardia Revolucionaria iraní a responder a ese ataque que ocurría allí bastante cerca de esta ciudad sagrada. El otro sitio es Natanz, este complejo nuclear que está a 250 kilómetros al sur de la capital de Teherán, que se considera la instalación de enriquecimiento de uranio más grande que tiene este país. Y por tercer punto, Isfahán, que está en el centro de la nación persa, es el complejo de investigación nuclear más grande que tiene esta nación. Fue construido con el apoyo de China, inaugurado en 1984 y se sospecha que es el sitio del centro del programa nuclear iraní. Todo esto cuando hasta cierto punto ha tomado por sorpresa, por cierto, el ataque de Estados Unidos en horas de esta madrugada a la noche nuestra el día de ayer, y esto es porque precisamente, y lo habíamos mencionado al inicio de este comentario, Trump había mencionado a finales de esta semana que él se iba a tomar 2 semanas para adoptar esa decisión a la espera de esfuerzos diplomáticos que pudieran avanzar precisamente en esa línea en estos últimos días. Hoy pudimos conversar con el teniente coronel Pedro Mayorga, quien por lo demás también se refería precisamente a esta decisión que adoptaba Estados Unidos en estas últimas horas. Yo creo que lo que el presidente de Estados Unidos utiliza un poco la estrategia, no existe estrategia militar sin engaño. Por lo tanto, declarar específicamente el día, la hora en la que se va a hacer una operación como esta pondría en riesgo las fuerzas militares que iban a ingresar. Por lo tanto, cuando él habla de hasta 2 semanas, es un juego de palabras para decir que esto podría ser a partir de ahora y hasta 2 semanas. Y yo creo que así lo hace. De hecho, la misma operación incorpora una maniobra de engaño, porque hay aviones que salieron hacia el oeste, hacia el Pacífico, ¿ya? Y 1 hora después salieron todas las aeronaves que salieron hacia el Pacífico y que finalmente, perdón, hacia el Atlántico, y que hicieron finalmente esta operación. Entonces, tanto en lo militar y también en el nivel político, hay una suerte de engaño, de doble discurso para poder encubrir estas operaciones. Ahí escuchábamos entonces también la explicación que nos entregaban, pero también ha habido reacciones acá en nuestro país, Isel, desde el presidente Gabriel Boric hasta la Cámara de Diputados, donde incluso va a haber una sesión especial debido a lo que dijo el presidente. Exactamente, una publicación que hacía el presidente Gabriel Boric el día de ayer por la noche, momentos posteriores a precisamente que se conociera este ataque que lanzaba Estados Unidos. Y claro, aquí él publicaba: Estados Unidos anuncia que acaba de bombardear centrales nucleares en Irán. Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de Estados Unidos. Y continúa también esta publicación: defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias. Tener poder no autoriza utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad hemos dado, aunque seas Estados Unidos. Y finaliza también este mensaje con: exigimos y necesitamos paz. Un mensaje que publicaba a través de su cuenta de X y que generaba varias reacciones, por cierto, durante esta jornada. Hay varios que la calificaron como anticipada, radical también por parte de la oposición principalmente. Exactamente, de hecho vamos a revisar parte de esas reacciones que generaban durante esta jornada esa publicación del presidente Gabriel Boric el día de ayer a raíz del ataque. En vista de los dichos del presidente Boric, le he pedido a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Erika Ñanco, que cite una sesión extraordinaria en semana distrital para que analicemos cuál es la necesidad de estos juicios precipitados, tajantes y sin información suficiente. Le he pedido que convoque al canciller Van Claveren para que nos expliquen cuál es la estrategia detrás del gobierno, detrás de estos dichos. No están los momentos para juicios tajantes con información insuficiente y de carácter precipitado. Le exigimos al presidente Boric que cautele los intereses de Chile y que sea más cauteloso en sus dichos, especialmente en los momentos que están aconteciendo en el mundo. Ante la alarmante situación que ocurre en Medio Oriente, debemos atenernos a la conducta invariable que ha tenido a lo largo de su historia la República de Chile, que es apegarse al derecho internacional. Hoy día Estados Unidos ha hecho un bombardeo que está fuera de las reglas del derecho internacional y de las instituciones que compartimos con Estados Unidos. Es por ello que debemos condenarlo con claridad. Debemos tener un mundo con reglas, porque cuando el mundo no tiene reglas, terminan pagando los más desamparados.
Bueno, ahí estábamos escuchando parte de las reacciones que dejaba esta publicación del presidente Gabriel Boric a través de su cuenta de X el día de ayer por la noche, tras conocerse esta acción que lanzaba Estados Unidos después de 10 días de este conflicto entre Israel e Irán. Fran, vamos a estar al pendiente, por cierto, de actualizaciones, de reacciones que puedan llegar en las próximas horas en medio de lo que evidentemente es un agravamiento también de la situación. Bueno, solo el tiempo dirá finalmente si esta acción que ha lanzado Estados Unidos consigue que este conflicto se reduzca o por el contrario pueda aumentar también allí el tenor de lo que hemos visto en estas últimas semanas. Y vamos a estar muy atentos entonces. Muchas gracias por toda la información y la actualización de lo que está ocurriendo en el mundo, Isel Guerra. Y nosotros con estas informaciones nos vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí con todas las informaciones en CNN Prime. Volvemos con todas las informaciones acá CNN Prime para contarles que el Ministerio de Salud anunció la incorporación del tratamiento para dejar de fumar al GES. ¿En qué consiste esta cobertura y cuáles son los principales desafíos al abordar la dependencia al tabaco? Lo vemos en la nota de Camila Somastre. Trabajé en la salud ya más de 40 años y eso me motivó a fumar porque pasaba mucho sola en los turnos de noche, sobre todo. Tengo una nieta de 5 años que también me motiva a dejar de fumar, pero la verdad que a mí me cuesta. Ruth, como muchos, ha intentado dejar atrás el tabaco. Pese a ello, el cigarro siempre vuelve. Se trata de una adicción que provoca 52 muertes al día en Chile y que ahora el sistema busca enfrentar. A partir del 1 de diciembre de este año, se suma el tratamiento para dejar de fumar a las garantías explícitas en salud, el GES, una cobertura que estará disponible para mayores de 25 años. Consiste en la oferta de un tratamiento medicamentoso, se entrega un remedio que ayuda a dejar de fumar junto con el apoyo psicológico. Esto va a estar disponible en la atención primaria en la modalidad institucional para las personas que son aseguradas de FONASA y en las ISAPRES a través de los convenios que tienen ellos con prestadores preferentes. Estamos hablando de personas mayores de 25 años. ¿Por qué tiene un límite de edad? Porque la evidencia señala de que en esa edad empiezan los esfuerzos que son realmente dan resultados. Prestación que incorpora el aspecto psicológico y farmacológico, reconociendo así el tabaquismo como una enfermedad crónica dentro del sistema de salud. Las preguntas de cuándo y cuánto una persona fuma son cruciales para identificar el grado de dependencia que tenga con la nicotina. Las adicciones son enfermedades físicas y psicoemocionales que se caracterizan por la dependencia y la necesidad de algo. Estos pueden ser sustancias o también algunas conductas o actividades. No es la falta de voluntad de dejar algo, sino que es una enfermedad que afecta a distintas zonas del cerebro. En aquellas personas que son altamente dependientes, que eso se pregunta con preguntas muy simples, ¿a qué hora fuma el primer cigarrillo? ¿Antes o después de desayunar o dentro de la primera hora después de despertar? Y lo otro es la cantidad de cigarrillos que consume al día, ¿ya? Se considera un número de 10 en general. Casi todas las pruebas que tamizan respecto a alta dependencia es cuando las personas consumen 10 o más cigarrillos al día. La necesidad de cambiar la mirada y humanizar la conversación sobre el tabaquismo. Comprender que la dependencia a esta sustancia es una enfermedad, una adicción que genera una falsa sensación de bienestar, cuya explicación se encuentra en la ciencia. Cuando tú fumas, en 8 segundos llega la nicotina al cerebro, al centro del placer, produciendo dopamina y esta sensación de bienestar que tienen los fumadores. Y en esos 8 segundos también llega al centro de la adrenalina y la noradrenalina, que se llama locus ceruleo, y eso produce que la gente como que ande energética. Consumo que, si llevado a cifras, representa el 32,5% de la población mayor de 15 años. Si bien más de la mitad de los fumadores han intentado dejar atrás los cigarros, nuestro país sigue liderando el ranking en Latinoamérica. Fumo, una cajetilla. ¿Y hace cuánto fumas? De los 13 años. No me ha resultado ni un tratamiento. Que me empezaba a ahogar y me aburrió el cigarro, el olor. Como que ya me sentía hediondo, entonces no... Hace 20 años fumé. Probé el cigarro, pero no me gusta. No fumo, porque mis papás fuman demasiado. De hecho, mi papá hace 3 años falleció de cáncer pulmonar. Es así que el tabaco se ha convertido en el principal riesgo evitable para las enfermedades crónicas y no transmisibles.
Si bien el cáncer de pulmón es el más conocido, su impacto es en todo el organismo. Más de 30 tipos de cáncer, baja densidad ósea, infertilidad, bronquitis crónica y ceguera son solo algunas de sus consecuencias, mientras que el costo de salud asociado a su consumo supera el $1,5 billion. El tabaco es causa demostrada de la mayoría de 30 cánceres por lo menos. En el caso del cáncer de pulmón, casi el 100% atribuido al tabaco. En el ámbito de la salud oral, por ejemplo, daño, cáncer oral, todos los niveles de funcionamiento del organismo, sistemas del organismo, el tabaco produce daño. Actualmente se estima que el tabaquismo genera un costo anual de 1,55 billones de pesos en atención médica, lo que equivale aproximadamente al 0,9% del Producto Interno Bruto del país y representa cerca del 10% del gasto total en salud. En tanto se avanza en el tratamiento para dejar de fumar, la percepción de bajo riesgo del uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores sigue en aumento. De acuerdo a cifras de Senda, el consumo de estos productos se duplicó entre 2014 y 2020. Pese a que la nueva ley 21.642 prohíbe la venta de estos aparatos a menores de 18 años, especialistas insisten en reforzar su regulación, debido a sus efectos nocivos aún poco conocidos. Entre los riesgos ya identificados están los daños pulmonares, problemas cardiovasculares e infecciones bucales. Lo fuman con mayor fuerza de interés los adolescentes, son la puerta de entrada del consumo del tabaco para adolescentes, porque al principio parten fumando cigarrillos electrónicos, pero después les sale caro. La directiva europea al respecto, ¿no? Al igual que muchos estados de Estados Unidos como referente, permiten máximo 20 miligramos de nicotina por líquido. En Chile se autorizó 45 miligramos de nicotina, es decir, una concentración altísima. En 6 meses, cuando el tratamiento para dejar de fumar entre en vigencia, se vislumbrará una salida para las personas que viven con esta enfermedad. En un país en el que el tabaquismo se desarrolla desde los 13 años, fortalecer su regulación y apuntar a la prevención se hace urgente para tener una población más sana. Y con estas informaciones nosotros finalizamos esta edición de CNN Prime de domingo 22 de junio, donde al menos en la capital hemos tenido una máxima de 15 grados de temperatura y una mínima de 4. Así que a cuidarse del frío, por supuesto, atentos también a las recomendaciones de las autoridades. Muy buenas noches.